Santo, santo es el Señor. Dios te bendiga de una forma muy pero muy especial. Espero te encuentres bendecido y en victoria. Como siempre, damos gracias a Dios que nos ha permitido, aleluya, una vez más estar delante de su santa, divina y hermosa presencia. Recordemos que tenemos otra oportunidad para acercarnos más a Dios. Aún sigue pecando, aún sigue haciendo lo malo. Bueno, hoy tiene otra oportunidad para dejar de hacerlo, para acercarse al Señor. Gloria a Dios. También, como siempre, vamos a compartir una pequeña porción de la palabra de Dios, la cual vamos a titular Sin Caída. Vamos a leer un libro de la Biblia que no se lee como mucho, que es muy corto, pero que tiene un versículo, bueno, todos los versículos son de bendición, porque tiene un versículo especialmente que es muy poderoso. Entonces vamos a leer en Judas, capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción, revelación y dirección del Santo Espíritu de Dios. Dice así: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Bueno, este versículo es desafiante y es muy importante, pero esté atento a lo que vamos a compartir, que no va a ser muy largo, va a ser breve, pero de gran bendición. Bueno, sin caída, o sea, céntrese en esas dos palabras, sin caída. Santo es nuestro Dios. Mi amado hermano, este texto nos dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Tremendo, porque yo meditaba y yo decía, bueno, pero pues casi para gran parte de las cosas que uno requiere alcanzar de pronto ese éxito o esa meta, uno tiene ciertas caídas. Ejemplo, hay personas que para poder de pronto posicionarse en el mercado con un buen producto, a veces ese negocio inicial o ese producto inicial cae, no se vende, no fluye. Quizá hiciste un diseño, un modelo de una puerta, una ventana, y a la gente no le gustó, y eso puede representar una caída que te puede desanimar, te puede bajonear, tú puedes decir, no, como que no voy a poder. Hay personas que cuando están aprendiendo a andar en bicicleta o andar en motocicleta, se caen, se raspan, se golpean. Entonces, este versículo, cuando lo meditaba en mi interior, lo meditaba y decía, wow, Dios tiene tanto poder que Él puede permitir que tú llegues a la meta sin que tú te caigas. Santo es el Señor. Uno a veces dice, no, era necesaria la caída, tenía que aprender en esa situación, tenía que encontrarme en esa condición para poder entender. Pero dice de la palabra de Dios que Él es poderoso para que tú llegues al reino de los cielos, aleluya, sin necesidad de haberte caído. Santo es nuestro Dios. Entonces, ¿qué te quiero animar a través de la palabra del Señor en esta preciosa noche? Que tú puedes, en el nombre de Jesús de Nazaret, esforzarte, apegarte a Dios, aleluya, para que Él te guarde y para que en tu camino, en tu recorrido del reino de los cielos, tú no caigas. ¿Por qué? Porque a veces las personas caen en fornicación y dice, era necesario que yo cayera porque Dios me enseñó esto. Mi amado hermano, el plan de Dios no es que tú te caigas, el plan de Dios no es que tú caigas en ese pecado, porque caer es eso. Cuando hablamos de caer estamos hablando de volver, santo es el Señor, a una condición que no es favorable, de encontrarse en una situación que no es agradable delante de la presencia de Dios. Una caída puede ser volver a consumir, digamos, esa botella de alcohol, volver a escribirle a esa persona que sabes que tiempo atrás fue usada por el diablo para que ustedes pecaran. Eso es caer. ¿Caer en qué? En la tentación. Incluso el Padre nuestro que dice, no nos dejes caer en tentación, ¿cierto? Entonces, dice la palabra de Dios que existe alguien en el cielo que es tan poderoso que a ti que me estás escuchando te puede guardar para su reino sin caída. Santo es el Señor. Así que no hay excusa de que tú te pongas a decir, no es que era necesario que yo cayera. No. Dios tiene la facultad de guardarte sin caída. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene vergüenza y anda por ahí diciendo, contenta, hablando, no, sí, yo caí, pero en medio de mi caída
entonces pude ver esto, aprendí esto. O sea, usan la caída, santo es el Señor, como que si fue propósito de Dios que cayeran, como que si fue propósito de Dios que fueran otra vez a visitar a esa mujer o a ese hombre, santo es el Señor, para fornicar o para adulterar. No. En los planes de Dios no está que tú caigas, que te levantaste gracias a su misericordia, claro, porque siempre que alguien cae, Dios, la mano de Dios ya está así, mire. Cuando uno cae, la mano de Dios es la primera que se extiende para levantarlo. O sea, el propósito de Dios siempre va a ser levantarte. Lo que no es propósito de Dios es que tú te caigas, que tú vuelvas a esa condición. Eso no es propósito de Dios. Porque entonces Dios va a estar contento que yo me caiga, que yo caiga en el adulterio, para aprender entonces del adulterio y saber que no. O sea, Dios puede guardarte sin caída. Dios te dice aquí que Él tiene esa potestad, santo es el Señor, para guardarte sin caída. Entonces, no digas, es que mi carne es débil, es que es muy difícil, era imposible que yo no cayera. No, Dios tiene la potestad de guardarte sin caída. Pero no va a depender de Dios, va a depender de cuánto tú te acerques a Él, de cuánto tú le clames. ¿Tú crees que Jesucristo, aleluya, cuando le estaba diciendo al Señor allá en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Tú crees que Jesús estaba, santo es el Señor, como tranquilito, como que... Sí, viene la situación de la cruz. Si es posible, pues no lo hagamos. No, o sea, yo imagino a Jesucristo allá quebrantado. ¿Por qué? Porque quería cumplir con el propósito de Dios. ¿Y qué pasó? Él se fue para el cielo y regresó. No, Dios lo guardó sin caída. Él pudo cumplir con el propósito que Dios le mandó. Entonces, no te metas a la mente, no comiences a pensar, a decir... No, pues sí, la caída es necesaria. Pues no, si uno cae, igual Dios lo levanta y uno aprende y uno corrige esa... No, mi amado hermano, Dios puede guardarte sin caída. Escúchame bien, el plan de Dios no es que tú caigas, te levantes para que aprendas algo, no. Aquí está la palabra de Dios que Él utiliza para enseñarte a ti, que Él utiliza para enseñarme a mí. Pero dice que aquel es poderoso para guardaros sin caída. Escuche esto. Y presentaros sin mancha, Dios mío, o sea, sin caída y sin mancha. A veces usted va en la moto y no se cae, pero le salpica el agua y se ensucia. Y dice Dios, yo puedo permitir, yo puedo hacer que tú llegues a tu destino y no te caigas de esa moto y tampoco te ensucies. Dios mío, o sea, Dios es maravilloso, Dios es tremendo. Entonces, no es tiempo de darle como rienda suelta a nuestra carne, como que excusarnos, como que decir, ay, si él cayó, era necesario que él cayera para que aprendiera a valorar a su mujer, era necesario que él cayera para que viera que la mujer que tiene en su casa era una mujer que Dios le había puesto. No era necesario. Él cayó porque no se fortaleció en Dios. Ella cayó porque no se fortaleció en Dios. Pero Dios está diciendo que Él puede guardarte a ti y a mí sin caída. ¿De quién va a depender si nos caemos o no nos caemos? No de Dios, porque Dios es poderoso, sino de que yo realmente me apegue al Señor, me acerque a Él, esté ahí constante en oración, haciendo lo que tengo que hacer, aleluya, que a Dios le agrade. ¿Para qué? Para que Él me fortalezca y yo no caiga. Entonces, mi amado hermano, hay unos que caen y se levantan, pero hay otros que caen y se quedan en el suelo. Si usted ha notado, hay personas que se accidentan. Pongo otra el ejemplo, la moto, porque es algo muy común. Van en la motocicleta, se accidentó, se cayó, pero no se murió, ¿cierto? O sea, hay personas que se accidentan a diario y no se mueren, pero hay otras que desafortunadamente se accidentan y mueren al instante, inmediatamente. Entonces no se ponga a experimentar y a probar, ay, si caigo y después vuelvo con más fuerza, ay, es que si caigo y después me levanto con más poder, ay, es que si caigo y después viene más unción, más autoridad porque ya vencí eso. No, mi amado hermano, Dios puede guardarlo a usted sin caída y sin mancha. ¿Para qué? Para Él mismo presentárselo, aleluya, delante de su misma presencia y decir, mira, te guardé sin caída y sin mancha. Entonces, es maravilloso el Señor, Dios es bueno, Dios es poderoso. Por ahí mucha gente anda pensando que tienen que caer para poder volver con más unción y con más autoridad. Es que ya, como ya vengo de allá de la drogadicción, entonces ahora sí. Pero no, o sea, una cosa es que Dios te saque de esa condición, aleluya, antes de que tú vengas a Él. O sea, que Dios te saque de esa condición. Y claro,
ya tienes autoridad en esa área, pero no es que tú ya estando en Cristo, estando caminando con el Señor, dices que voy a aprobar y después vengo. No, mi amado hermano, Dios puede guardarte sin caída. O sea, si de pronto pensabas por ahí que no, que Dios puede guardarte sin caída. Es difícil, claro que es difícil. Bueno, usted nunca ha tocado ni siquiera una bicicleta y le dicen, coja esta moto y vaya hasta allá, hasta el centro. O sea, es difícil que usted no se caiga. Es difícil. Pero la ventaja es que esta vez Dios va a estar pendiente. O sea, no es como el hombre, que el hombre le dice, resuelva, sino que usted dice, vamos a llegar al centro sin caída. Vamos a llegar al centro sin mancha. Ese Dios está pendiente de todo el proceso. Y cuando de pronto como que Él mete su mano, ¿por qué? Porque tú estás confiando en Él, porque tú lo estás obedeciendo, porque tú te estás esforzando. Pero hay gente que Dios va ahí y se tira de la moto. Entonces dice Dios, no. O sea, tú querías en tu corazón caer hace rato, te caíste. Yo te puedo levantar, claro, porque pues yo soy Dios. Pero yo también tengo, y tú puedes en el nombre de Jesús fortalecerte en Dios para que Él te guarde sin caída. No puede ser posible que para que tu matrimonio sea un buen matrimonio, entonces tú tienes que caer, tienes que desviarte, tienes que fallar en cierta área y decir, ay amor, ya aprendí, ya sé que usted es mi esposa puesta por Dios. O sea, no, Dios puede guardarte sin caída, pero todo va a depender de nuestra búsqueda, de nuestra comunión, de nuestro deseo por serle fiel a Dios. Josué pudo haber caído, santo es el Señor, con la esposa de Potifar, y Dios pudo haber levantado de esa caída. Pero José, ¿qué hizo? José huyó y no cayó. Es decir, que Dios le permitió llegar al trono, santo es el Señor, o a ese puesto, perdón, a esa posición, sin él haber caído con la esposa de Potifar. Entonces, no nos excusemos porque queremos pecar. Es que no, es que si Dios lo puede hacer aunque yo caiga. O sea, de que Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Pero también no, lo que Dios puede hacer es guardarte sin caída. O sea, grábate estas 4 palabras. Dice, sin caída y sin mancha. Sin caída y sin mancha. 4 palabras. Guárdalas en tu corazón. Y cada vez que quieras pecar y quieras justificarte, acuérdate que Dios puede guardarte sin caída y sin mancha. Mi amado hermano, me extendí un poquito, me excusa ahí, pero bueno, es necesario que entendamos esto. Amén. Judas 1:24. Así que vamos a orar. Padre, te bendecimos y te exaltamos porque eres bueno, porque eres santo, porque eres perfecto y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ay, Padre, gracias por esta palabra. No es para nada fácil, no es sencilla, es difícil, porque a veces intentándolo queremos caer, queremos tirarnos, Dios mío. Pero hoy tú nos dices que tú tienes la potestad, si nos acercamos a ti, si te buscamos, si te clamamos, de guardarnos sin caída y sin mancha. ¿Para qué? Para que cuando estemos delante de tu presencia en el tribunal, en el juicio, aleluya, tú puedas encontrar en nosotros personas que son dignas de salvación. Espíritu Santo, gracias porque nos vas a ayudar y nos estás ayudando para permanecer y para no tener que caer, para decir caí y aprendí, me levanté, sino decir yo pude llegar a la meta sin caída y sin mancha. A ti sea toda la gloria, toda la honra, la adoración, la exaltación y la alabanza, desde ahora y para siempre, y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que este versículo, yo sé que no le gusta al diablo como ninguno de los otros versículos, pero grábate estas 4 palabras: sin caída y sin mancha. Bendiciones.